Después de todo el estrés que vivimos en la frontera para entrar a Senegal, lo único que queríamos era poder relajarnos y empezar a disfrutar de nuestro país número 33. Pero no fue tan simple. Nos dieron solo 48 horas para llegar a Dakar, y eso convirtió nuestros primeros días en una carrera contra el reloj. Un país nuevo, otra cultura, otra moneda y un montón de cosas por resolver mientras avanzábamos. San Luis fue nuestra primera parada, pero la pregunta era inevitable. ¿Nos va a alcanzar el tiempo u otra vez algo se nos va a complicar? Bienvenidos a este episodio donde vamos a compartirte nuestras primeras impresiones de Senegal. Si quieres saber cómo fue el cruce de frontera que venimos desde Mauritania, cuáles son los errores que tenés que evitar, cuáles son todos los requisitos y demás, te invitamos a que después de que termine este video veas el anterior. Pero ahora ya estamos dirigiéndonos desde Diama, que fue por donde cruzamos nosotros, hacia San Luis, que va a ser nuestra primera parada. Primera diferencia muy notoria, la ruta. Está desde que cruzamos la frontera impecable al estilo de las que veíamos en Marruecos. La verdad que las rutas en Mauritania, salvo algún tramo que estaba bien, eran rutas más complicadas. Así que creo que moverse por acá en cuanto a eso va a ser más sencillo. Y como pueden ver, también la vegetación ha cambiado bastante. De todos modos, ya en los últimos kilómetros por Mauritania nos habíamos encontrado con más vegetación, pero sin dudas que es como el principal cambio, ya ver muchos árboles, mucho verde. De hecho es muy loco, si uno mira, vamos a dejar acá una foto del globo terráqueo, cómo se ve bien toda la parte del desierto de Sahara, y ahora ya estamos saliendo y entrando en la parte verde de África, que tiene sus pros y sus contras, porque ese verde significa humedad, y con el calor, estamos ya entrando en meses en donde el calor se va a hacer notar. O más que el calor, la época de lluvias. Primer control policial. ¿Acá tendremos que entregar fichas como en Mauritania a todo el mundo o no? Yo sepa, creo que no. A diferencia de en Marruecos y en Mauritania, donde en la ruta había explícitamente carteles que tenías que parar hasta que te hagan señas, acá no había ningún cartel y todos los autos que vimos pasaban, a no ser que alguno lo haya parado la policía. Nosotros estamos viajando en el mes de abril, que todavía estamos en la época seca, pero dicen que estos meses, abril, mayo, son los meses más calientes debido a la época seca. Entonces que después empieza a llover más, calma un poco el calor, pero bueno, obviamente que ahí tenés otras complicaciones, o de las rutas, esto no es tanto por Senegal, sino como de acá hacia el sur, sobre todo más humedad, más riesgo de más mosquitos, ergo, no lo quiero ni nombrar, pero bueno, uno de los principales problemas acá es la malaria. Entonces, como todo en la vida, cada cosa tiene sus pros y sus contras, así que nosotros queremos tratar de aprovechar a conocer acá lo máximo que podamos en esta época seca, pese a que suframos un poco más el calor. De todos modos, igual venimos estos días Re bien. Anoche dormimos fresco, corría un aire pero espectacular. Durante el día, a esta hora, al mediodía, hace calor, pero a la noche se puede dormir sin problema y eso lo cambia todo. Nos quedan solo 10 kilómetros para llegar a San Luis, que va a ser nuestra primera parada. Y bueno, empezar a conocer la cultura de un nuevo país, lo de siempre. Cargar combustible, ir al supermercado. Mira, hablando de combustible, estoy viendo Sí, una una Shell, así que creo que ya vamos a parar y llenar el tanque. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Sur les pièces. Là, tu es transformé, c'est bien? Ça va bien, vous allez bien? Je ne parle français, No, parle français, mais you speak English. English, a little. We are from Argentina. Where are you from? Argentina, Argentina. Argentina. You have a permit driver. And your assurance and passport. Have a nice day. Ok, YouTube. Thank you. Bueno, con todo arrancamos, che, Senegal. Es la primera vez desde que estamos en África que nos piden la licencia de conducir. El pasaban que nos dieron a la frontera y la licencia y el seguro del vehículo. Y si no vieron el video anterior, tienen que ir a verlo para entender por qué
sufrí tanto cuando nos pidió el seguro. Yo dije, Ya está. el pensamiento enroscado maquiavélico fue, ¿paró porque nos tenía que pagar o porque él había llamado al otro de la frontera? Pero bueno, lo bueno es que, nada, el seguro que tenemos, que ya sabíamos, o sea, ya habíamos consultado con ellos, de hecho nos pasó, si no vieron el primer video de la entrada a Mauritania, pues les invitamos a que lo vean, que ahí en la frontera nos habían dicho que nos exigían comprar un seguro local. Nosotros les habíamos mandado por mail al seguro que nosotros contratamos y nos dijo, quédense tranquilos que, o sea, si pasa algo, el seguro les cubre. O sea, hay países que te suelen como exigir esta cuestión, pero quédense tranquilos que les cubre, así que bueno, listo. Los chicos que cruzaron el otro día nos decían que en un montón de estaciones de servicios no te aceptan pagar con tarjeta. Entonces, bueno, por las dudas preferíamos sacar efectivo y tener, de todos modos, siempre que se puede pagar con tarjeta, lo intentamos. Nos contaban, y de hecho estamos viendo acá que hay, en muchos lados aparece un pingüinito que aparentemente es como una aplicación local que usan para pagar. Entonces, por esa razón tal vez no aceptan otras tarjetas. Veremos, les iremos contando. Ah, acá está el súper. Ok, Vamos a aprovechamos. aprovechar a hacernos compra de... Y acá estaba la estación de servicio. Así que bueno, muchas cosas para hacer. Vamos a aprovechar a mostrarles los precios del supermercado, porque la realidad es que en Mauritania no hemos encontrado supermercado. Hay mercaditos donde uno puede conseguir cosas, pero no hay grandes cadenas de supermercado como esta que hemos encontrado acá. Así que le vamos a mostrar algunos precios. Para que hagan una cuenta rápida, 500 francos africanos es $1. O sea que algo que vale 500 es $1. Este bidón grande de agua de 10 litros vale solo 850, que el agua en Mauritania era muy cara. Una latita de gaseosa, 315 francos. Un paquete de tortillas, 1725. Un pedazo de queso, 2250. Fue bastante chiquito. Y después de tanto tiempo, miren lo que acabamos de encontrar en el supermercado. ¡Vinos! O sea, en Mauritania directamente no se vende. Y las últimas veces que habíamos ido a los supermercados en Marruecos, si bien, como les contamos, en algunos lugares se vende en una tiendita aparte, justo las veces que fuimos nosotros al súper no logramos coincidir que eso estuviera abierto. Así que hacía rato que no teníamos algo rico para brindar. Así que vamos a aprovechar y brindar que estamos en un nuevo país, con vinito, una cervecita. Se encuentran muchos productos de Francia, por ejemplo, este es uno que, o de esta línea, digamos, que lo hemos mostrado varias veces cuando estábamos viajando por Francia, por Bélgica. Miren, hay un montón de estos. Esto más o menos 6.000, 7.000. Y unos $12 más o menos. Me parece que están caros. Porque estos vinos en Europa los comprábamos como por unos 5 euros, sí, más o menos, ¿no? Obviamente que hay de todos los valores, pero bueno, por lo menos acá hay. Y para probar, esta cerveza sabemos que es local, se la vimos también tomar la franca de Mente con Mochila, producto de Senegal, 690 la botella de 63 centilitros. Así que vamos a probar. Hicimos una compra no muy grande porque no encontramos tantas cosas. No compramos nada de carne y muy poquita verdura y fruta porque no estaba linda. Compramos cosas más del día a día y gastamos unos $120 aproximadamente, lo cual nos pareció un precio bastante caro, sobre todo por cómo vive la gente acá, cómo se ve, cómo vive. La realidad es que la gran mayoría de la gente acá no viene al súper y compra en mercados cosas para el día a día, cosas mucho más sencillas. La mayoría de los productos que se encuentran acá en estos supermercados son todos importados, entonces por eso los precios son más caros. Ya abastecidos, hacía varias semanas que no pasábamos por el súper, estamos listos para seguir. Y acá vamos a cruzar el río Senegal de nuevo para ir a la isla de San Luis. Dicen que es muy bonita, muy pintoresca, tiene mucha historia, declarada Patrimonio de la Humanidad, así que vamos a salir a recorrer un ratito. Como pueden apreciar, acá también hay una mezquita, porque la mayoría de las personas de Senegal son musulmanas también. Igual para mí cambió muchísimo la vestimenta de la gente.
Por ahí hemos estacionado el motorhome bien acá a la orillita del río. No estoy bien seguro si eso es río o mar, me parece que es río. No sé cómo se va a escuchar esto porque hay mucho viento fresquito, está hermoso, el sol pega un montón pero el viento está fresquito. Vamos a salir a recorrer las callecitas de esta pintoresca ciudad. La verdad es que está muy linda la ciudad, vemos la bandera de Senegal en un montón de lugares y hay un montón de cosas que quiero compartirles. Lo primero que voy a hacer es darles una recomendación a aquellos que les gusta leer. Hace ya un tiempito atrás empecé a leer un libro recomendado por dos viajeras que están en estos momentos recorriendo África. Una de ellas es Franca, una uruguaya que lleva hace un año viajando por África a dedo. Y la otra es una chica que se llama Natalia, una española que lleva como 5 o 6 meses viajando sola en bicicleta. Cuento esto también para motivar a aquellas personas que no se animan a viajar por estos lados. Y bueno, las dos habían compartido que estaban leyendo ese libro, se llama África no es un país, está buenísimo porque cuenta muchísimo de la historia, de cómo han sido conformadas las fronteras en este continente. Es súper interesante, es algo en lo que no me voy a poner a detallar acá en estos momentos, pero bueno, para situarnos un poquito en contexto, Senegal hasta el año 1960 pertenecía al África Occidental francesa. Y de hecho, donde estamos nosotros, en San Luis, fue la primera ciudad francesa, fundada en el año 1659. San Luis fue capital de Senegal y además del África Occidental francesa. Y esto ocurrió hasta el año 1957, que ahí la capital se traslada a Dakar. Finalmente, recién en 1960, Senegal se independiza de Francia, aunque tuvo una breve participación con la Federación de Mali. Pero bueno, desde 1960 es un país independiente. Hoy en día en esta ciudad tiene una población de unos 250 a 300.000 habitantes más o menos de los 18 millones que tiene todo el país. Miren, acá nos encontramos con todas unas tablas escritas. Miren los pizarrones. Yo creo que estos están como en una escuela. Hoy es sábado, así que no creo que escuela, pero miren, están todos como... No sé, no sabría, pero miren qué llamativo. No quisimos filmar mucho para no intrometernos ahí con los nenes, pero después vimos uno que estaba... Esa tabla que le mostramos escrita como con fibra negra, la estaba borrando con agua y arena para volver a escribir. Es claramente el pizarrón que usan. Por algún motivo erróneo, claramente, creía que esto iba a ser más tranquilo. No sé por qué, digo, va a ser algo como más calmado, más turístico. No, fue hermoso recorrer esta ciudad, pero intensa, que me animo. Camiseta argentina. Mirá, una camiseta de Argentina. Espectacular, una ciudad muy intensa, me pareció como de lo más real que hemos vivido. Me refiero a cero turístico, mucha gente local y muy buena onda, o sea, mucho caos, pero muy buena onda. De todos modos, tal vez lo que decía Santi de esa parte como más tranquila que imaginábamos, puede ser porque San Luis son como dos islas. En realidad nosotros veníamos, cuando cruzamos de la frontera, es como toda la parte continental, cruzamos un puente, llegamos como a esa primera isla y acá estamos en otra. Acá, esta última, que es la que está pegada al mar, se ve como la vida diaria, o sea, una multitud de gente. Íbamos caminando, una señora nos paró, nos empezó a hablar, que comprendía español, y ahora estamos cruzando de nuevo el puente, que vamos a volver a la otra parte de la isla, o a la otra isla, digamos, y me parece que esta es un poquito más tranquila, pero nos gustó mucho estar acá, estamos muy contentos. Miren lo que es esta cantidad de barcos, al igual que como estuvimos viendo en Mauritania. Estos lugares, que acá también pueden ver que hay más barcos, son importantes puertos pesqueros. De hecho, la importancia que tenía San Luis cuando era capital de toda esta parte, como les comentaba antes, es que era uno de los principales puertos. Entonces llegaban muchas cosas de Europa para acá. De hecho, en las construcciones de las casas se pueden apreciar que, por ejemplo, hay mucho hierro que era traído de Europa para construir acá y marcar también un estatus en esas construcciones.
salvando las distancias, cuando había visto fotos de San Luis, estas construcciones acá, ahí, me hizo acordar muchísimo a cuando estuvimos en New Orleans, en Estados Unidos, que todas las construcciones ahí eran muy francesas. Así que después los invitamos a que si no han visto ese video, lo pueden ir a disfrutar. Vamos a intentar por segunda vez cargar combustible. Can we pay with card? Merci. Merci. Tenemos un plan C que nos pasaron los chicos, que pudieron pagar ahí con tarjeta, pero bueno, no en todos los lugares se puede. Mientras tanto, estamos yendo unos 20 kilómetros hacia el sur, más o menos, que tenemos un camping donde pensamos pasar la noche de hoy, y no dejamos de hablar de lo contentos y felices que estamos de estar acá, pudiendo aprovechar a conocer otra cultura, otro país, cómo vive la gente. Es impresionante cómo cambia la vestimenta, todo cruzando la frontera. Muy emocionados por todo lo que estamos viviendo y animados por todo lo que se viene también, porque creo que hay muchas cosas para conocer todavía acá en África. Nos pusimos a investigar con respecto a la vestimenta y la religión, porque como les contábamos, la mayoría del país acá es musulmán, pero se ve un gran contraste con respecto a la vestimenta. Lo que leíamos era que, sobre todo en Marruecos y Mauritania, hay una influencia árabe y bereber mucho más fuerte, y acá ya hay mucha más influencia africana. Encima las temperaturas son diferentes, acá encima la ropa es como mucho más colorida, y algo que pudimos comprobar el día de hoy en las poquitas horas que llevamos en el país es cómo se ve muchísimo más la mujer en la calle y que además no están tan tapadas. De hecho, hoy nos paró una mujer a hablar en la calle y ella nos vino a ver a nosotros, cosa que en otros países no nos había pasado ni cerca. Estamos muy contentos de estar acá, conociendo y poder compartirlos con ustedes para que podamos seguir juntos conociendo el mundo. Así que si aún no lo han hecho, es momento de que se suscriban al canal y activen la campanita, porque nos queda mucho mundo por conocer. Conseguimos pagar con tarjeta, vale 680 francos el litro, que es $1 y algo. Parece que está más barato que en los otros países, así que vamos a aprovechar y llenamos el tanque. Merci. Bonsoir. Merci, gracias. Bonsoir. Se me cruzan las palabras. Qué paz ver la Jaconeta ahí estacionada. Con este estacionamiento damos por finalizado el día de hoy. Hemos llegado a un camping hermoso. Miren lo que es. Ahí atrás está el mar. Ya mañana vamos a ir a visitarlo. Me voy a ir hasta la administración para pagar. Vamos a pasar la noche acá porque, como les contamos, el lunes a primera hora tenemos que estar en Dakar y tenemos como 5 o 6 horas de viaje, así que mañana ya a Dakar tenemos que ir. Pero bueno, vamos a disfrutar, a cenar, mañana a descansar, relajarnos y seguir recorriendo Senegal. Lo que cambió la onda en este país, hay un bar espectacular acá, te venden cerveza, súper amable, una recepción espectacular. No, y me encantó este mapa gigante de África, miren lo que es, y nosotros estamos, a ver, me voy a poner así, nosotros estamos acá recién, en Senegal. Los precios acá en Senegal son bastante más caros y sobre todo los camping. Este camping en particular, para 2 personas y un vehículo, vale 12.000 francos africanos. Son como 20 y pico de dólares, al mismo precio que se paga en Europa aproximadamente, mucho más caro que en los otros países. Salud. Salud. Por un nuevo país. ¡Qué alegría! Nuestro país número 33 en esta vuelta al mundo. ¿Te imaginaste alguna vez cuando salimos a viajar que ibas a conocer
33 países? No, o sea, más allá de que uno sí, porque es el deseo de viajar por el mundo y conocer, pero como que cuando uno lo va efectivizando, es como que nos lo tenemos que decir un montón de veces No es para nada. creerlo. No es nada. 33 países. Estar en Senegal con nuestro motorhome. Una aventura que nunca imaginamos. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá, que como siempre decimos, queda mucho por recorrer. Lo tranquila y pacífica que ha sido nuestra primera noche acá en Senegal. Y fresca, ¿eh? No, camperita. Es impresionante. Yo ayer me fui a bañar a los baños de acá, que súper bien, el agua caliente, espectacular. Y volví con frío. No lo puedo creer. Estamos disfrutando un montón la temperatura que estamos teniendo. Igual, yo no sé, hace unos días atrás, cuando estábamos por Nouakchott, me había salido una notificación en el celular que se venía una baja de temperatura por los próximos días. O sea que dure lo máximo posible. Que dure 2 meses, más o menos. El camping está pegadito al mar, ahora vamos a ir para allá. Pero antes vamos a subir a un mirador que hay acá. Se escuchan un montón de pájaros, no lo van a escuchar ustedes porque tenemos puestos los micrófonos, pero estamos en plena naturaleza. Miren lo que es esta vista. ¡Wow! ¡Qué buena postal! No, espectacular. Espectacular. Veo el banquito este acá y pienso está ideal para venir a tomarse unos mates. Qué loco que ves un banquito y pensás en mates. No sé por qué, a mí me pasa lo mismo. Y porque si venís acá sin mate te quedás un ratito y te vas. Si venís con el mate te puedes quedar media hora tomando mate. No, qué buena vista. Miren lo que es esto. Qué buen lugar, che. Espectacular. Vamos a tocar el agua. Vamos. ¿Apuestas? Un poquito más calentita que la última vez que nos metimos. A ver. Igual te diría. Está fría igual. Bueno, igual está fresco afuera también, pero no está tan mal. ¿No? Está para hacer una zambullida. Ya, tampoco tanto. ¿Al Pero- mediodía? ¿Con el calorcito del mediodía? No, pero para caminar así por el agua, está lindo. La verdad es que me quedé caminando, está muy agradable y encima está re lindo porque es todo playita, digamos así, arenita. Y Está- podés ver lo que pisás, ¿no es cierto? También, y está re lindo. Antes de seguir viajando, vamos a pegar la banderita a la derecha ahí. Vamos. Vamos. País número... Mirá qué loco. Senegal. Ajá. Parecida. Arrancamos con una nueva fila. Estamos dejando el camping. Dos cositas para contarles. Una, el camino de ingreso está bastante complicado. De hecho, tuvimos que poner la 4x4 para entrar porque hay un montón de arena y bastantes pozos. Y segundo, que pudimos pagar con PayPal. O sea, no con tarjeta, pero sí con PayPal. Así que si están buscando ahorrarse, pagar en efectivo, es un buen dato también. De todos modos, recomendaciones, pregúntenlo antes de quedarse en el camping. Porque ayer nos habían dicho que sí y hoy como que nos dijo no, paguen en efectivo. Nos vamos para Dakar, tenemos 4 horas y media, 240 kilómetros. La verdad que si no fuese porque solo nos dieron 48 horas y tenemos que ir a renovar el permiso del vehículo, era un lugar para quedarse 2 o 3 días porque está espectacular. Es una pena eso porque te hace viajar como mucho más a las corridas y la verdad es que estaría muy bueno que te dieran, así sean 10 días y que después si vos necesitas renovarlo, vas y haces el trámite. Esto, para que lo sepan, también ocurre para aquellos que tienen con el carnet tu pasaje. Estábamos ahí con otras personas que están en la misma situación, así que ya están saliendo para Dakar. Bonjour, ça va? Vous boire un passeport, s'il vous plaît. Je ne parle solo un peu français. Thank you. Ok, thank you very much. El oficial que nos paró era de aduanas, le dio el pasaban, supongo que para ver si estaba en tiempo y forma. Todo bien.
la ruta principal, no es que nos desviamos. Miren lo que es la cantidad de gente y cosas. O sea, hay una ruta principal que no sé si es autopista o no, pero que es con peaje, que no pasa por ningún pueblo. Pero esta es una ruta secundaria. Pero lo que quise decir es que no nos desviamos a ningún lado. No estamos entrando a ningún pueblo, digamos, estamos pasando por la ruta. Los chicos nos habían advertido que... Uy, ahí hay tomate. Tomate, paremos a comer tomate. Pero que no vamos a poder parar acá. Mira lo que es esto de caos. Cuidado. Las ganas que tengo de comer un tomate fresco. Hace mucho que no encontramos verduras y... el tema es que ¿dónde paramos acá? ¿Paro acá el camión este? ¿No? No, pero es que si pasa alguien, Bueno. amor, no. Paro acá, un toque. Ahí ven. ¿Te quedas acá? Sí. Tenemos tomates. ¿Cómo te fue? Re bien. Una señora súper amable. ¿Cuánto te costó? Me costó 500, o sea, un dólar más o menos. Un poquito menos de $1. Y agarré como un montón así de tomate. Miren ahí la señora esa cómo lo lleva también tomates en la cabeza. Admiración, ¿cómo hacen para llevar tanto peso? Pasamos en un momento en la ruta una señora que llevaba a su hijo en la espalda y en la cabeza un balde y arriba del balde una valija. La ensalada de tomate y huevo duro que vamos a hacer ahora al mediodía. Se me está haciendo agua la boca. Creo De que paso podríamos ya ir parando a comer, ¿no? creemos que chocaron. Y de sí. frente chocaron. Correcto. Cuidado, Dios. Uy, se la repuso. Pero recién fue eso. Sí. Bueno, Manejen con 10 millones de ojos porque... y por suerte había lugar para pasar, porque si no llegaba a haber lugar para pasar, te clavas ahí atrás hasta que se solucione todo. Y cada vez que llegamos a un nuevo poblado, es una nueva aventura poder cruzarlo. Baja el vidrio y anda marcha atrás. Dale marcha atrás nomás. Damal. Amir. Yo. Cargamos más atrás. ¿Qué hago con la servicio? Bermalam. Che, ¿estamos seguros que tengo que seguir para arriba? ¿Cómo? ¿Estamos seguros que tengo que seguir para arriba? Porque la tráfico dobló ahí. ¿A la derecha? Sí. A ver. Y estos estaban haciendo señas. Y en alguna tenés que ir para la derecha. ¿Querés que intente ir por ahí? Estos Y están dale, todos si volando doblaron acá. por ahí, dale derecho nomás para atrás, que acá viene justo una. Dale. ¿Que viene quién? No, dale, que este está yendo para allá. Les dijimos que cada pueblo era una travesía y aventura cruzarlo. Este fue el peor igual, creo. Los nenitos primero se nos habían subido atrás en el paragolpe y después me querían dar indicaciones, pero me tapaban el espejo. Entonces vos me decías que fuera para atrás y quería ver que efectivamente no hubiera nadie, pero los nenes... Bueno, salimos. Parada rápida en la ruta para comer una ensaladita. La verdad que nos costó encontrar un lugar para parar. La ruta muy estrecha y un pueblo cedido al otro con un montón de gente que era un caos. Así que hace como una hora que estamos dando vueltas buscando dónde parar. Justo acá había un... Qué bueno que está todo bien. Van pasando unos camiones, está justo la ruta en obra, así que bastante caos. Pero hemos encontrado un hueco para parar para almorzar. Estamos llegando a Dakar, tenemos unos 25 kilómetros todavía, pero miren, ya arrancó autopista por acá. Qué lujo, después de tanto día de ruta secundaria, hacer un pedacito por autopista.
Dakar, junto al área metropolitana, tiene entre 3 y 4 millones de habitantes. Es realmente gigante. La capital, o sea, la ciudad sola tiene 1,5 millones aproximadamente. Y ahora vamos a pagar el primer peaje. A ver, nosotros. 500 debemos pagar, me parece. Bonjour. Merci. Efectivamente, 500 francos africanos. Menos de $1 el peaje. Impresionante el contraste. Después de haber venido todo el día transitando por rutas muy chiquitas, entrar a la capital con 6 carriles, 3 de un lado, 3 del otro, peaje, bajadas, puentes. Impresionante la infraestructura que tiene acá la capital. Y algunas cosas para contar que nos llamaron la atención acá. Las señalizaciones son muy parecidas a, no me arriesgo a decir idénticas porque no recuerdo, pero a las que estaban en Francia. Y algo que también nos llamó la atención fueron las patentes acá. Tienen un mix de nuestra patente argentina, que es 2 letras, 3 números y 2 letras. Y el diseño es como las patentes europeas, que tienen en la parte izquierda una franja azul con la banderita y las letras del país. De la tarde, ya estamos estacionados en Dakar. La verdad es que fue menos grave de lo que me imaginaba. Habíamos leído que es muy caótico, pero tal vez fue por donde vinimos nosotros o que justo viajamos hoy un día domingo. El último tramo fue autopista, solo 1 o 2 kilómetros fue para llegar hasta este lugar. Nosotros mañana tenemos que ir a hacer el trámite. Estuvimos buscando, la verdad es que no hay muchas opciones de lugares para parar acá en la ciudad. Entonces encontramos este lugar, en realidad es como un club náutico o una guardería náutica, no sé, no tenemos ahí del todo claro, pero bueno, aceptaban motorhomes y la verdad es que fue la opción más potable que encontramos como para venir con el motorhome cerca, así que veremos si solo pasamos la noche de hoy y mañana nos vamos o si tenemos que hacer más trámites, nos quedamos una noche más. Voy a dejar acá una foto del papel que tenían colgado. Dependiendo del tamaño del vehículo era distinto precio, pero para un motorhome como el nuestro era 7.000 la noche más 2.000 por persona adicional. Bonjour. Nosotros vamos a pagar 9.000 la noche. Y esta es la vista que tenemos. ¡Qué lujo! Como en todos lados, la pesca es algo que hace a la esencia de estos países costeros. Rico olor. Tremendo está el olor de las algas. Miren la cantidad de algas que hay por acá. Imposible meterse a la playa. O sea, impresionante. Decí que nos metimos hoy más temprano. Hay que aprovechar, porque acá es imposible. Miren el color de la ola cuando rompe. Negro se ve. Nunca vi un mar tan negro y oloroso, sí. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karim. Harim. Et toi? Ousmane. Enchanté. Je m'appelle Carolina. Y je m'appelle Santiago. Je m'appelle Alicia. Alicia. Alicia, je viens de Argentina. Algo que nos llama la atención es que es impresionante. Vas por la ruta y los nenitos se acercan, o sea, no sé cómo hacen para darse cuenta que viene un vehículo extranjero y los ves que empiezan a correr. Hay que tener cuidado porque se te avasallan así arriba del motorhome. Y se acercan y te saludan y te sonríen, muchos te tiran besos, simplemente te saludan. Y después, bueno, nos ha pasado, como ya hemos contado en otros lugares, que muchos de ellos se acercan a pedirte algo, o sea, o un regalo, o si nos dicen otras cosas no entendemos, o sea, solo entiendo la palabra cadeau. Recién entendimos balón. Sí, pero bueno, son muy simpáticos. Far too long. Some people change when they grow